principal objetivo recordar. Un objetivo difícil, pero no imposible de conseguir. Siempre depende de la voluntad, la íntima creencia y la combinación de ambas, dando como resultado acciones concretas, con el último fin de lograr un despertar pleno y en absoluta conciencia. Se viven dos escenarios simultáneamente. Uno, el tridimensional, indica vivir al día, cumpliendo el rito de la supervivencia, en un sistema absolutamente contrario a cualquier espiritualidad. El otro, más sutil, nos colma de sueños casi reales, a veces confusos, pero inmersos en un océano de información, cuyas fértiles aguas debemos filtrar con paciencia y mucho esmero. Muchos abandonan en plena faena, agotados por la falta de resultados inmediatos. Es que la existencia tridimensional provoca necesidades que requieren soluciones al instante, no siempre satisfechas y, por ende, provocadoras de ansiedades y depresión. Vencer estos fantasmas es el desafío a cumplir. Siempre dependiendo de nuestro libre albedrío, sin exigencias mayores ni generación de deuda kármica, simplemente confiar, creer, hacer y entender el juego de las realidades y sus diferentes tiempos. ¿Qué sucede cuando uno narra cosas en el absoluto convencimiento que son así, que pareciera que las está inventando? Pero las narra con absoluta precisión, con tal lujo de detalles que realmente es imposible de negar como una verdad y no como una mentira inventada. Sigo dando vueltas en ese concepto. ¿Qué es verdad y qué es mentira? Y volvemos a la misma conclusión a la que arribamos en otro contexto. La mentira es la deformación de la verdad. Pero cuando se trata de otra verdad diferente a la del mundo consciente, a la del mundo de todos los días, una verdad tal vez más compleja, porque debemos encontrarla en lo profundo del subconsciente, hurgando, por ejemplo, en una vida paralela. ¿Por qué juzgar entonces como mentira algo que no lo es? Me ha sucedido muchas veces narrar situaciones que al mismo tiempo que las voy narrando, en mi mente se reproducen las vivencias con lujo de detalles y hasta puedo hurgar en esos detalles y explicarlos con absoluta precisión. Pero instantáneamente me surge la duda. ¿Lo estoy imaginando? ¿Realmente sucedió? Y esas dudas a veces se transforman en verdaderos cuestionamientos, incluso hechos por mí mismo antes que por otros. Es más normal, y me ha sucedido, tener cuestionamientos de terceras personas que me dicen: estás inventando, eso no es verdad. Ahora bien, ¿será el deseo personal de que sea verdad o es otra forma de la verdad? Una forma que deviene de mis vidas paralelas, de lo que vivo en estado de subconsciencia o navegando constantemente en conciencias conectadas, como que me voy trasladando de una conciencia a la otra como quien se traslada de un lugar a otro. Y en la misma situación de vida, con la misma o las mismas personas, ocurren diferentes hechos en forma simultánea, y a veces uno confunde esos hechos con hechos que hubiera querido que sucedieran y no sucedieron, pero no sucedieron en la realidad 1, pero sí sucedieron en la realidad 2
o tal vez en la realidad 3. ¿Cuántas realidades simultáneas tenemos? Es realmente apasionante. A ver, hay algo que sí es cierto. La verdad se siente. Y así no fuere una verdad absoluta en esta dimensión, sí sé, y siento que es así, que es una verdad absoluta en otra realidad espacio-temporal, en otra realidad dimensional. Cuando uno siente las cosas profundamente, no pueden ser mentiras. Para pensarlo, ¿no? El tiempo y las realidades simultáneas. Las leyes fundamentales de la física no hacen distinción entre el pasado y el futuro. Para la física el tiempo simplemente es tiempo. Nosotros percibimos el tiempo como algo lineal. Para nuestro cerebro es necesario establecer un orden lineal para los eventos, y de ahí que cognitivamente pensamos en el tiempo como algo precisamente lineal. Pero no hay nada comprobable que nos indique que tenga que ser así. Entonces, ¿por qué tenemos la capacidad de recordar el pasado y no tenemos el mismo tipo de acceso al futuro? ¿Por qué pensamos que nuestras acciones de hoy afectan al futuro, pero no al pasado? Estas son preguntas fundamentales porque afectan fuertemente nuestra percepción de la realidad y, por tanto, su creación, llevándonos a considerar que existe solo una realidad y, por lo tanto, que tenemos que experimentar solo esa realidad. Tenemos la costumbre de pensar que las cosas existen sin nuestra participación, pero de acuerdo a estos principios, solo son posibilidades del estado consciente y que nosotros elegimos, momento a momento, para lograr su materialización. Por lo tanto, en vez de pensar en cosas, deberíamos de pensar en posibilidades, y esto nos daría el acceso inmediato a cualquiera de las realidades simultáneas que decidiéramos experimentar. Querida amiga, querido amigo, depende de tu decisión cuál es la realidad que quieres experimentar, y mejor aún, que puedes cambiar a placer. Recuerda, las realidades son simultáneas. Depende de ti llevarlo a la práctica. En palabras de Michael Sananda, ¿cómo representar gráficamente las realidades simultáneas? Es una pregunta interesante. Para dar un ejemplo simple, podríamos utilizar una simple y humilde cebolla. La cebolla está constituida por muchas capas. Poseen similar contextura física entre sí y se van superponiendo unas por encima de las otras. Son como películas transparentes. Cuando queremos hacer una comida existen varias formas de cortarlas. En general puede ser en forma transversal o en forma longitudinal, luego de, por supuesto, haber quitado su cobertura externa no comestible. Depende de cómo la cortemos, los trozos van a quedar pequeños o van a formar como medialunas. En este último caso podemos apreciar más claramente la constitución en capas que tiene la cebolla. Entrando en el terreno de las comparaciones, diremos que el espacio-tiempo se manifiesta como las capas de la cebolla. Para circular por el mismo, la actitud a seguir debe ser la linealidad. Otro ejemplo sería el siguiente. Si tomáramos un ovillo de hilo y comenzáramos a enrollarlo, vueltas, vueltas y más vueltas. Si luego consideráramos el espesor de ese ovillo intentando buscar una similitud con el espesor de una cebolla, veríamos que para recorrer un espacio de 2 centímetros fueron necesarias cientos de vueltas.
Sin considerar lo burdo del ejemplo, podríamos llegar a la conclusión que para trasladarnos de un punto al otro en el universo, siguiendo el esquema lineal espacial, tendríamos que dar muchísimas vueltas, o sea, un tiempo infinitamente grande para llegar de un punto a otro, y recorrer apenas esos 2 centímetros, si tomamos como ejemplo el ovillo de hilo. Es por esto que los viajes espaciales son prácticamente imposibles si consideramos el tiempo como factor determinante de su posibilidad o de su imposibilidad. Nuestras naves operan de forma diferente. Atraviesan el espacio como un objeto punzante atraviesa las capas de la cebolla o las vueltas del hilo en el ovillo, perforando las capas del tiempo, atravesándolo. La ciencia terrestre considera estos atajos y los denomina agujeros de gusano. Sabe muy bien de su existencia. Por cuestiones tal vez estratégicas, no difunde mucho al respecto. Lo cierto que estos agujeros en el espacio-tiempo están siendo investigados, aunque aún es un tanto difícil considerar la desmaterialización absoluta de un objeto para trasladarlo de un espacio a otro, sin considerar el tiempo que esto conlleva. Las naves de posicionamiento, como Alfa 21, poseen la virtud de no quedar esclavizadas en la materia, de no depender de la linealidad del espacio ni de las limitaciones del tiempo. Son unidades de traslado, vehículos cuya virtud técnica principal es el aceleramiento y desaceleramiento atómico, amén de la ubicuidad en el espacio y en las coordenadas respectivas, considerando el lugar, sitio, galaxia, planeta o lo que fuere al cual se dirigen sus tripulantes. Es una maravillosa herramienta, no accesible dentro de los parámetros de la tercera dimensión, naturalmente, debido a que la densidad atómica en esta dimensión determina las formas, pesos y características morfológicas de todos los objetos que en ella interactúan. Si nos encontramos en otra realidad dimensional, como lo es la quinta, por ejemplo, tocaríamos cualquiera de esos objetos y con la mano los atravesaríamos, o bien utilizando nuestras capacidades de transmutación, moldearíamos esos objetos mediante el uso de esas mismas manos o con la herramienta que fuese necesaria a nuestra necesidad y gusto. Y ahí por qué las realidades espaciotemporales en las dimensiones superiores son absolutamente disímiles a las que determinan la existencia y la forma de vida en la tercera dimensión. Esto nos va llevando lentamente a concluir sobre qué ocurrirá en los próximos tiempos. El hecho de vivir realidades simultáneas en una misma dimensión establece pautas sobre las que cada ser humano en conciencia que habita este planeta debería ya estar considerándolas como válidas. Por supuesto, sujetos al materialismo, los humanos están poco menos que imposibilitados de cumplir con ese maravilloso paradigma que es el cambio y la evolución hacia las dimensiones superiores. Llegado el momento, el planeta sufre cambios atómicos. Es lógico, su evolución así lo determina. Los seres que lo habitan, conformando lo que conocemos como naturaleza, también sufren esas modificaciones. Si esos seres están conectados al esquema natural, si vibran a la frecuencia de Gaia o el espíritu de la naturaleza, mutan sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de trauma. Aumentan sus capacidades vitales. De hecho, su inteligencia se ve estimulada, particularmente los pertenecientes al reino animal. Las especies evolucionan, se conforman nuevas dimensiones en sus cuerpos, nuevas formas, nuevas actitudes sociales. Desde esta perspectiva, observamos la enorme transformación, partiendo de un dinosaurio a lo que hoy sería un mamífero o cualquier animal que queramos utilizar como ejemplo. Todo esto puede resumirse
a que la mera conexión con la naturaleza, con la entidad natural, con el orden natural, nos permite una evolución automática. Por supuesto, el humano posee algo que las demás especies que conviven con él en el planeta, al menos en forma abierta, no poseen, que es la conciencia. El hecho de ser consciente hace que él sea dueño de su propia historia, de sus propias formas y metodologías de evolución, lo cual significa que estar integrado dentro del sistema natural e incluso desoyendo las señales que ese sistema natural le envía constantemente, en su propia defensa, claro, esa soberbia que lo obliga a constituirse en el amo, lo aleja, lo aísla de ese orden natural y le permite ver la realidad de la evolución. Aquí arribamos a un punto sumamente importante. Mientras ocurre la evolución natural en el planeta, los cambios físicos son trascendentales. Y en esos cambios físicos, todo aquello que se encuentra establecido físicamente en esta realidad espacial temporal sufre cambios. En general, muy drásticos. El famoso diluvio, las glaciaciones, cambios y mutaciones planetarias poderosas, que no fueron puntuales en ciertas regiones, sino que abarcaron, como el diluvio, la totalidad del planeta. De todo esto concluimos que si estamos arribando a un cambio erático, cambio de una era, producto de esa vuelta de tuerca que significa el año galáctico alrededor del Sol central de la galaxia, hecho al que nosotros denominamos cambio de dimensión, las mutaciones físicas que ocurrirán en el planeta serán absolutamente importantes y trascendentales para la vida en el mismo. Ahora bien, si el hombre como especie asume conciencia que eso va a suceder y está dispuesto a entender y practicar activamente las leyes de orden que la naturaleza impone para el cumplimiento estricto y en balance absoluto con esas transmutaciones, puede sobrevivir. Si él comprende la existencia de las realidades simultáneas, de los universos paralelos que nos están dando la posibilidad de poder dejar esta realidad y transmutar hacia otra, si él lo acepta, entonces puede sobrevivir. Tal vez la clave de este paradigma esté en que el ser humano es realmente Dios. Cada uno crea su propia realidad, asume su propia energía y constantemente la retroalimenta para su propio crecimiento. Como eslabones de una cadena, la interconexión con los demás eslabones, dígase otros seres humanos, ayuda y permite la evolución de los mismos, y en esa conexión, en esa cadena, se fundamenta la evolución general y la adaptación absoluta al medio en el cual se habita. Es en este momento que aparecen como actores principales en esta ecuación las fuerzas de poder, esos elementos que requieren de energías para poder sostener y mantener su esquema de vida y para poder justificarlo. En los momentos eráticos, cambio de era, la energía que fluye, que sustenta ese cambio, que se manifiesta a partir y a través de ese cambio, es muy poderosa, enorme, infinita. Es la sumatoria de las conciencias y también de las inconsciencias. Aquellos humanos que se desarrollan en conciencia asumen el cambio, lo promueven, lo provocan, lo estimulan y lo consiguen, mientras que aquellos que obran en la inconsciencia, en el descreimiento, son presa fácil de los sistemas de poder. Es así como nacen las civilizaciones. Conglomerados humanos destinados hacia un mismo objetivo, bajo una misma bandera, un mismo idioma, en territorios delineados por límites y fronteras, por supuesto denominadas por aquellos que detentan el poder en sus manos.
Y es así como se atomizan las almas, como todos responden a una canción o himno nacional, todos marchan al unísono, uniformados como uno solo, con una misma forma, uniforme. Así es como se enfrentan las facciones de poder en guerras y el humano pasa a ser solamente un instrumento, una pieza más en el tablero de ajedrez, y en general la gran mayoría ocupan el papel del peón. Es un juego muy extrañamente similar, me refiero al ajedrez, muy similar a aquello que ocurre en la vida de los seres humanos. Y en ese enfrentamiento entre las piezas blancas y las piezas negras estaría el yin y el yang, buscando un equilibrio o un balance. Pero la diferencia es que mientras en el yin yang el equilibrio y el balance ocurren naturalmente, entre las piezas de ajedrez hay una batalla verdadera, hay un destruirse entre ellas mismas, y una de las dos facciones es la triunfadora. Rara vez se empata o se hacen tablas. Por lo tanto, para evitar sucumbir merced a las mutaciones físicas, fisiológicas y medioambientales que van a ocurrir en este periodo, la toma de conciencia respecto a esa posibilidad de transmutar hacia la realidad debe ser un hecho tangible. De no ocurrir esto, seremos un madero flotando en el agua, arrojado por la marea, vaya a saber uno hacia dónde. Este es el gran desafío. Solamente con ese objetivo, un alma o un espíritu pueden regresar desde el futuro hacia el pasado para asumir el papel de apoyo, de guía en semejante cambio. Para la recuperación de los dones y los poderes de la quinta dimensión, viviendo a través de un cuerpo físico de tercera dimensión, se requiere una preparación. Hubo un olvido, un borrar de la memoria al momento de regresar desde el futuro. Es imposible tener conciencia de los hechos a vivir cuando uno los vuelve a vivir. El hecho de conocerlos significaría cambiarlos de forma arbitraria. Si uno llega hasta una intersección y sabe que hay que doblar hacia la izquierda, pues va a doblar hacia la izquierda. Eso no produce ningún cambio. El punto nodal en esta cuestión es no recordar, es el llegar a la intersección y tener que decidir en ese momento si se dobla a la derecha o se dobla a la izquierda. Aunque doblemos hacia la izquierda, hecho que ya había ocurrido anteriormente en lo que conocemos como pasado, no significa que sigamos el mismo camino que tomamos en esa ocasión. Los cambios van a ocurrir y van a ser naturales y obsecuentes al momento que se está viviendo, porque no existe una memoria que indique hacia la derecha, hacia arriba, etc. Si a eso le sumamos la asistencia de aquellos que nos dirigen como maestros desde la otra dimensión y nos soplan en el oído, no es que seamos propensos a recordar lo que realmente vivimos cuando estuvimos presentes en esa realidad, pero en un tiempo pasado, sino que obtendremos datos fundamentales para no cometer errores o para corregir los ya cometidos. Somos instrumentos. Todos los instrumentos de un orden mayor y todos son voluntarios. Sin ellos, sin muchos como ellos, miles como ellos que evolucionan en el planeta con los demás seres humanos, esta transición significaría la destrucción total. La supervivencia, el encontrar el supra-yo, el permitirnos la posibilidad de no sucumbir, es el gran desafío. Los abrazo, las abrazo
con todo mi afecto. Hasta la próxima.